¿Estás empezando con tu e-commerce y ya tienes en mente vender a todo el mundo? Si es así, quédate conmigo porque en el vídeo de hoy voy a tratar de explicarte por qué creo que no es una buena idea vender directamente a todo el mundo al inicio del proyecto cuando estás empezando con tu tienda online. Hola e-commerce killers, mi nombre es Antonio Cantero, soy consultor de e-commerce en budemia.com. En el vídeo de hoy voy a tratar un tema bastante repetido y que me encuentro mucho y es la falsa creencia o el mito de que vender online te va a permitir de forma sencilla vender a todo el mundo. No es del todo cierto. Sí es verdad que el canal online tiene muchísimas ventajas con respecto al offline, entre ellas la eliminación de esa barrera geográfica. Tu tienda física solo podrá vender a la gente que pase por la calle o esté cerca físicamente del negocio, y sin embargo en la venta online podemos vender a miles de kilómetros de distancia en cualquier país si lo deseamos, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas que vamos a ver en este vídeo. Primero, vas a tener unos costes de envío más elevados, con lo cual no podrás ofrecer las mismas ventajas de envío que a los clientes cercanos a tu región o dentro de tu país. Es decir, prácticamente olvídate ya de ofrecer el envío gratuito a partir de un gasto mínimo en el carrito cuando vayas a vender a otros países, porque el coste de envío va a ser tan elevado que o va a ser mucho más elevado que el que tienes dentro de tu país y no te va a permitir asumir ese coste. Limitación número 2, los tiempos de entrega. Es decir, no es lo mismo enviar un paquete dentro de la zona geográfica de tu país que enviar un paquete de un pedido a un país extranjero. Siempre los tiempos de entrega van a aumentar, y más aún cuando sea entre diferentes continentes. Si queremos vender un producto desde España, por ejemplo, a México, a un cliente en México, técnicamente se puede, pero tanto los costes de envío, como he dicho antes, como el tiempo de entrega va a ser demasiado elevado, y eso va a frenar mucho la decisión de compra del cliente cuando le toque pagar. Limitación número 3, garantía y devoluciones. Hay que tener claro que cada país tiene sus leyes con respecto a la protección de los consumidores, y cada país impone una serie de condiciones en cuanto a las políticas de devoluciones y las garantías. Debes de tener esto en cuenta cuando vayas a vender a otros países, porque quizás haya otros países en los que los plazos de garantía sean más amplios, y debes de tenerlo en cuenta para asumir ese riesgo antes de vender a ese país. Limitación número 4, costes publicitarios más elevados. Es probable que el público del país al que te quieras dirigir pues tenga más competencia, es decir, haya más empresas intentando vender productos de tu nicho, de tu mercado, y por lo tanto los costes publicitarios sean mucho mayor o más elevados que los de tu país. Así que debes de tener en cuenta ese aspecto a la hora de definir tu presupuesto, porque seguramente te limite también mucho a la hora de captar público en ese entorno. Limitación número 5. Si estamos pensando en vender a países en los que el idioma es diferente y la franja horaria también lo es, debemos de tener en cuenta eso de cara a la atención al cliente, tanto preventa como postventa. Es decir, tendremos que contar con un equipo que dé soporte a esos clientes que nos puedan contactar fuera de nuestro horario, porque ya
tenga un desfase horario en su país muy grande con respecto al nuestro y la hora de la jornada laboral en el nuestro ya se excedan. Y lo mismo ocurre con el idioma, es una limitación importante y hay que saber controlar ese aspecto porque puede marcar la diferencia entre un visitante que puede convertirse en cliente o un visitante que directamente, si nadie le contesta ni le resuelve las dudas por el idioma en el que se comunica, pues seguramente no nos compre ni nos recomiende. Como ves, son bastantes aspectos los que hay que tener en cuenta a la hora de extenderse o expandirse fuera de tu frontera en la venta online. Es verdad que el canal online elimina esa barrera física geográfica que nos limitaba a la hora de vender en nuestra tienda, en nuestro negocio físico, eso es cierto, pero hay muchos otros aspectos, entre ellos todos los que te he comentado, hay algunos más, pero son los más importantes los que he mencionado hasta ahora, que debes de tener en cuenta antes de dar el salto. ¿Quiere decir esto que no debas vender en todo el mundo? No, para nada. Quiere decir esto que primero yo recomiendo que conozcas tu mercado, tengas un background suficiente en el mercado de tu país y ya una vez controles el mercado de tu país te plantees expandirte a otros países y hacerlo de forma escalonada. Bien, ¿y por dónde empezar? Llegado a este punto yo recomiendo priorizar la parte logística, es decir, empezar por expandirnos a aquellos países donde el coste de envío sea el más bajo posible y los tiempos de entrega también. Lo lógico y lo normal es que esos países sean los países que forman frontera con el nuestro. Por ejemplo, si yo vendo dentro de España, ese es mi país y el público o el mercado al que me he dirigido desde un inicio, ya controlo ese mercado, el siguiente paso sería expandirme a Portugal, a Francia. Otra opción es empezar la internacionalización por los países con los que compartas idioma. En el caso nuestro tenemos una gran ventaja y es que compartimos el idioma, el castellano, con infinidad de países en Latinoamérica y aquí en España. Y eso nos abre mucho el abanico. El principal inconveniente de expandirnos a países de habla hispana desde España o desde Latinoamérica a España es pues la distancia. En ese caso yo recomiendo que cuentes con un centro logístico dentro del país al que vayas a vender, porque ya la distancia es tanta que enviar los pedidos desde el país de origen va a ser muy costoso y los tiempos de entrega también van a ser demasiado largos. Eso lo solucionas con un centro logístico dentro del país al que te vayas a expandir, porque ya los pedidos saldrán directamente desde allí, los tiempos de entrega y costes serán mucho más bajos. No voy a entrar en detalle a explicar qué es eso de un centro logístico, lo veremos en siguientes vídeos, pero es una muy buena solución a ese problema geográfico de distancia. Resumiendo, antes de dar el salto a vender a otros países o al resto del mundo, ten en cuenta las limitaciones que te he comentado al principio del vídeo, porque son importantes de cara a ese proceso de internacionalización. No es tan directo y tan instantáneo como parece a priori. Mi consejo: coge experiencia, toma experiencia vendiendo en tu país, controla las ventas en tu país y una vez ya domines tu mercado, ya empieza a expandirte de forma progresiva. Espero que te haya servido el vídeo, espero que te haya sido útil y que te haya salvado de cometer un pequeño gran error de internacionalización de tu tienda si estás empezando. Así que nada, nos vemos en el siguiente.